Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Yo soy un hijo de un hombre profundamente inculto en cuestiones financieras. Mi padre, que tiene más de 80 años, hasta los últimos años aprendió la importancia del dinero, de usar los servicios financieros de una manera adecuada. Y él me decía cuando era niño que los bancos le daban crédito a quien no lo necesitaba. Un lugar que podría parecer bastante raro a la luz de lo que hoy sabemos o debemos saber sobre el sistema financiero. Sin embargo, parecería que a veces los bancos sí solo le prestan a aquellas personas que no requieren dinero. Que vemos dentro del sistema financiero una serie de productos destinados a quienes de una u otra manera tienen más alternativas. Que si analizamos la penetración que tiene, por ejemplo, la banca, lo que le llaman los expertos la bancarización en México, es una de las más bajas de América Latina. Por lo menos estamos a la mitad de Brasil. Vemos una poca penetración y un poco uso de los servicios financieros. Y una de las primeras respuestas que se nos ocurren es porque los bancos les prestan a los que no necesitan dinero. Hoy analizaremos en la otra cara de la moneda esta afirmación. ¿Los bancos le prestan a quien no necesita dinero o lo que tenemos que hacer es saber cómo acercarnos al sector financiero? Bienvenidos. Existen alrededor de 30 millones de personas de entre 15 y 29 años de edad, entre los que el 85% considera muy importante el equilibrio en las finanzas personales, pero solo el 26% tiene un buen conocimiento sobre este tema. Mario Di Costanzo, presidente de la Conducef, sostiene que el primer producto financiero que se debe adquirir tiene que ser para ahorrar con objetivos claros y metas establecidas. Pero para lograr una meta a mediano plazo se puede acceder a un crédito con la base de una buena educación financiera. Son, sin lugar a dudas, los más jóvenes y los más pobres quienes mayor necesidad tienen del crédito. Un joven que comienza a trabajar de 22, 25 años tiene absolutamente todas las necesidades. Está en la fase de que va construyendo un patrimonio. Y lo mismo sucede para las personas que menos recursos tienen. Todo es necesidad y el dinero de contado prácticamente no alcanza. Así las cosas, tenemos que preguntarnos qué es lo que está mal o cómo es que funcionan las cosas dentro del sector financiero, concentrándonos hoy en los más jóvenes. Vemos un sistema financiero que para quienes comienzan a trabajar, quienes nacieron a principios, mediados de la década de los 90, no les ha tocado vivir conscientemente ninguna crisis financiera. En México, la última caída abrupta de la economía se registró en 1994, 1995 y los efectos del saneamiento bancario se quedaron hasta 1998. Es decir, jóvenes que nacieron desde principios de la década de los 90 hoy comienzan a trabajar sin crisis, sabiendo lo que es el aumento en el poder adquisitivo, como lo demuestran prácticamente todos los datos y no los lugares comunes. Vivimos en un país donde la inflación ronda el 4%. Para hacer un paralelismo, ya que comenzaba hablando de mi padre, en 1988, que fue el primer año que yo trabajé, la inflación fue del 157%. Simple y sencillamente no alcanzaba. Por mucho que me aumentaran el sueldo, no alcanzaba de ninguna manera. Así las cosas, tampoco funcionaba el sistema financiero. Con esas inflaciones, las tasas de interés eran prohibitivas, no había crédito de tarjeta, no había créditos hipotecarios, no existía un sano sistema financiero. Vamos, olvídense de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Hoy, gracias a la estabilidad financiera que vivimos, tenemos que encontrar cuál es la manera adecuada de acercarnos bien al sistema financiero. Cuando no estamos dentro del sistema financiero formal, tenemos un problema verdaderamente grave. Tendemos a caer en las formas ilegales, las formas
no reguladas que se vuelven verdaderamente peligrosas. Los más jóvenes y los más pobres en este país requieren, desgraciadamente, mucho a los agiotistas, que cobran tasas que son prohibitivas, que no se pueden pagar. Y hemos de desarrollar cómo sí tener acceso al crédito. Primero, hay que entender, especialmente los más jóvenes, que se trata de una responsabilidad. Muchas veces oímos este lugar común, no, es que yo pedí prestado y el banco me prestó de más y por eso me endeudé. Eso es tan absurdo y tan ridículo como decir, pues fui a un bar, el mesero me ofrecía y me emborraché hasta perder la conciencia. O malditos fabricantes de automóviles, ¿para qué hacen vehículos tan rápidos que van muy por encima de los límites de velocidad de la ciudad? Se trata de un asunto de responsabilidad. Se trata no de una extensión de nuestro salario, sino se trata de una forma de pagar de manera ordenada. Hoy vemos una gran cantidad de créditos de nómina, de créditos automotrices e incluso de créditos hipotecarios. Desgraciadamente, la mayoría de la cartera vencida se concentra en créditos que tienen entre 2 y 3 años de haberse dado, a menos de 2 o 3 años de haberse dado. ¿Qué quiere decir? Que la gente normalmente no está aprendiendo de una buena manera a usar su crédito y por eso fracasa. También en el aspecto empresarial, siempre creemos, si somos emprendedores, si tenemos una micro y pequeña empresa, que lo que debemos hacer es tomar crédito, que la única manera de crecer es a través de los financiamientos, a través de que alguien nos preste. Y a veces lo que queremos es transferir nuestro riesgo, transferir nuestra obligación y dejársela a un tercero en lugar de estar haciendo lo que debemos. Concentrémonos. Si usted es un joven empleado, si está comenzando a trabajar, seguramente le llegan la oferta de su banco. La inmensa mayoría de los bancos ofrecen créditos sobre la nómina, porque se trata de un crédito muy sencillo para el banco. Sabe que tiene trabajo, sabe que le descuentan la nómina, el dinero no pasa. Ojo, dije banco, y quiero ser muy enfático, porque también hay algunas otras empresas que ofrecen créditos sobre la nómina, pero que no están reguladas. Esas son más peligrosas, tienen mucho riesgo y cobran tasas de interés muchísimo más caras. La primera pregunta que tienen que hacerse cuando están frente a ¿estás preautorizado para un crédito de nómina o puedes disponer con tu tarjeta de un crédito personal? La primera pregunta que deben hacerse es, ¿lo puedo pagar? Esa es la pregunta esencial. A ver, me van a prestar, ¿lo puedo pagar? No es que el banco los esté honrando, no es que el banco los esté nombrando una suerte de caballeros medievales y les haga hacer sentir que lo merecen todo, no. Es dinero que les están prestando, que les van a cobrar una tasa de interés y que esperan recuperar. La segunda pregunta que deben hacerse es, ¿lo necesito? Primero, ¿lo puedo pagar? Segundo, ¿lo necesito? Y es verdaderamente importante que tengan claro eso, porque el que te ofrezcan un crédito no implica necesariamente que lo tengas que tomar, que te dé pena decirle al funcionario bancario, no, perdón, ¿cómo le voy a decir que no? Hay una experiencia que les podría contar de algún conocido mío que le dice, oiga, ¿y por qué no tomo otra tarjeta de crédito? Muy bien, cancelo la que tengo y saco otra, porque así es como se debe manejar el crédito. Se debe considerar que es el límite de crédito que tenemos, no un ingreso adicional. Lo que se debe tener claro es que es una obligación de pago potencial, que en un día de locura, de descuido, de falta de orden, podemos terminar metiéndonos en problemas verdaderamente serios. Y así son las cosas. Y desde el punto de vista de los micro y pequeños empresarios, los más jóvenes, ciertamente es muy fácil decir, yo tengo una gran idea, tengo un gran producto, pero necesito crédito. Antes de solicitar el crédito hay que hacerse muchísimas preguntas que vale la pena responderse. La primera ¿es una idea y es un producto buenísimo? ¿Tolera hacer estudios de mercado, analizar, pensar, o simple y sencillamente porque yo digo que me lo merezco y el universo conspira a favor mío? Eso funciona en otras latitudes, para otros públicos, pero en el sector financiero no.
pides dinero prestado, no lo puedes pagar, te metes en el problema verdaderamente más grave de tu vida, y particularmente si eres joven. Si tú dejas de pagar un crédito, pues quedas con un mal registro ante Círculo de Crédito, Buró de Crédito, las dos sociedades de información crediticia, y nadie te vuelve a prestar durante muchísimo tiempo, y eso te aleja del sistema formal de crédito, que era lo que mencionábamos al principio de este programa. Después de que ya se ve que el negocio funciona, el problema que tiene un joven es: no me prestan porque no tengo experiencia crediticia, no me dan dinero porque nunca he pedido dinero prestado. Y aquí es donde tendríamos que analizar varios componentes. Uno, el más sencillo, el más obvio, sería decir: es que los bancos no le prestan a la gente que necesita el dinero y le prestan a los que no lo necesitan. No, hay una regulación bancaria, hay una fuerte regulación dentro del sector financiero que les exige a los bancos, primero y por sobre todas las cosas, proteger el patrimonio de los depositantes y después obtener utilidad, pero primero es protegerlo. Segundo, la regulación mundial en materia de banca habla de parámetros, de la probabilidad de pago que tiene una persona ante un crédito. Y es aquí donde finalmente no se puede saber. El gobierno hace unas semanas, a mediados de febrero, lanzó un programa que verdaderamente busca resolver este tipo de asuntos. Es un programa que comienza en los 50,000 pesos y llega hasta los 150,000 pesos para micro y pequeñas empresas de jóvenes de 18 a 30 años. Lo que hace es, operando con 3 bancos comerciales, les dice: señores, nosotros tomamos parte del riesgo, pero no es como han sido otros programas de fomento de decir: yo le creo a la palabra. Obligan al joven emprendedor a tomar un curso que dura algo así como 2 semanas en línea, que no se lo puede ir brincando, que tiene que ir analizando, y de ahí se llega a una incubadora de negocios. La incubadora de negocios le dice al joven: tu negocio funciona, no funciona, o tiene por lo menos más del 65% de probabilidad de hacerlo. Y con base en eso se toma el crédito. Los bancos no le prestan al que no necesita. Los bancos le prestan al que le puede pagar. Y en el uso del crédito, especialmente para los más jóvenes, déjenme decírselos con una gran claridad. La primera pregunta es: ¿lo puedo pagar? Después lo necesito. Y después todo lo demás, antes de considerar qué banco es mejor, qué banco me ofrece la mejor tasa. Debemos hacer un esfuerzo, cuando somos más jóvenes, por ir paso a paso con el crédito. Tradicionalmente el diseño es una tarjeta de crédito, después de la tarjeta de crédito viene el crédito automotriz, después el de vivienda y después absolutamente todos los demás. Sin embargo, hay que tener claro que el nivel de deuda jamás de los jamases debe superar 3 meses de sueldo, y considerar que en todo momento, por joven, por bueno que sea para trabajar, se debe pensar que se puede en determinado momento perder el trabajo. De ahí que hay que usar aquellos créditos que tienen seguros de desempleo y, insisto, no endeudarse por encima de sus posibilidades, pero posibilidades reales, porque a veces cuando veo planeaciones financieras parece que dicen: si como lechuga 4 días del mes y otros 4 no como, entonces sí me alcanza para pagar el crédito. Ese es un crédito que no va a funcionar. Los jóvenes necesitan crédito, sí, pero de una manera inteligente. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien.